La labor de la bestia no ha terminado, hermanos. Su influencia se extiende y se seguirá extendiendo a casi todas las áreas de la vida humana, pues, como vimos, tiene una meta. Se ha trazado un objetivo que la colocará en el trono y en el centro de la adoración del mundo entero. Así que tiene mucho trabajo por hacer, no es perezosa en ese sentido y lo está haciendo. Y para lograr sus propósitos, incluyendo todos los aspectos que ya hemos visto, el primer objetivo a donde enfiló sus cañones ideológicos fue la sociedad misma. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver la manera en la que las ideologías de la bestia se introdujeron en la sociedad. Vamos a ver, pues, que esta influencia somnífera comenzó cuando la estrella que cayó del cielo a la tierra, el diablo, abrió el pozo del abismo. Acompáñenme a leer este pasaje en Apocalipsis capítulo 9, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hasta allí. Antes de comenzar, hermanos, les recuerdo lo que este humo que sale del pozo del abismo significa. Recuerden que ya vimos que el humo negro que oscurece el sol y todo alrededor representa la maldad y toda perversión proveniente del originador e instigador del pecado, el diablo. Por eso es él quien abre el pozo del abismo. Dice en ese sentido el comentarista Simón Kistemaker: el cuadro que Juan presenta es el humo denso que oscurece la luz del día, obstruye la respiración, contribuye a enfermedades, produce un hedor insoportable y mancha todo lo que toca. Es como si se hubiera desencadenado el infierno para dañar, contaminar y profanar la creación de Dios. Este enorme horno sirve para describir el infierno del que salen nubes de humo para oscurecer la luz del sol y contaminar el aire, haciendo imposible respirar. Termina la cita. Veíamos pues que este humo que sube del infierno mismo representa entonces la perversidad del error, la mentira, la degeneración moral y toda clase de pecado, así como todas las fuentes que propician este pecado. El humo en sí mismo, hermanos, no es el pecado en sí, sino las cosas que lo propician. Es decir, pues que si el humo está saliendo y el hombre lo respira, no es que el hombre respira el pecado y se contamina de él. El pecado es la transgresión de la ley, recuerden ustedes, y ese es un acto, es una acción de parte del hombre. De manera entonces que el humo
es todo aquello que mueve al hombre hacia ese pecado. Y tan espeso y negro es este humo, como vimos, que entenebrece al sol mismo, para que todos los que no tienen el sello de Dios en sus frentes no les resplandezca la luz del sol, pues eso es el efecto que está teniendo este humo. Pues recuerden ustedes, y ustedes pueden leer después, cómo nos hace la distinción que los efectos de todo lo que sale de este pozo del abismo son para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. De manera que el oscurecimiento de este sol es un oscurecimiento para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Mientras que los que tienen el sello de Dios en sus frentes, la luz del sol sigue brillando igual. Esta metáfora del oscurecimiento del sol ya nos está señalando claramente, hermanos, la estrategia de Satanás para tapar la luz de la palabra. Pues la Escritura nos dice que la palabra de Dios es lámpara a los pies de todo hombre, es lumbrera a su camino. La palabra de Dios es la luz. Cristo mismo dice: yo soy la luz del mundo y Él es el sol de justicia. De manera que el humo que sale de este pozo, de este abismo, noten que lo que hace es opacar la luz de la palabra, la luz de Cristo. Y ahí es donde está entonces la estrategia satánica para dominar la sociedad entera. Hace salir del pozo del abismo un denso humo negro de error, hace salir del pozo del abismo un denso humo negro de engaño, de mentira, de degeneración moral, que cuando los hombres la respiran, cuando la aspiran, entonces ellos son trastornados a la manera en la que la bestia quiere trastornarles. Puesto que ¿cómo es que se logra la práctica o la institucionalización del pecado y la degeneración moral en la sociedad? Pues por medio del humo de las ideologías antirreligiosas y anticristianas surgidas del pozo del abismo mismo. Los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, nos dice el texto, aspiran todo este denso humo y se contaminan llenándose en su interior de ese humo. Es decir, el que no tiene el sello de Dios, los incrédulos, aspiran todo ese humo de ideologías, de pensamientos, se lo beben todo entero y sin filtro. Lo aspiran y entonces lo conservan en su interior, y entonces ese humo que ya está en su interior se proyecta al exterior por medio de su conducta y sus acciones. Ellos no hacen ni pueden hacer otra cosa que respirar y beber todas las ideologías, las filosofías, las costumbres y las conductas provenientes del infierno mismo, provenientes del horno mismo de Satanás. Es como si dijera la Escritura que todas estas cosas provienen de la cocina misma de Satanás. ¿No nos dice esto ya mucho también? Que Satanás ha cocinado todas estas filosofías, todas estas ideologías, y noten, para que puedan tragárselas, todos los que no tienen el sello de Dios, ha oscurecido el sol. Por eso nos dice el texto, el oscurecimiento del sol, pues es un factor muy importante para esto. El sol tiene que ser oscurecido para que entonces el hombre no tenga otra cosa más que beber lo que le dan.
Ya que la Biblia ha sido cerrada, ya que la enseñanza de la Escritura ha sido despreciada o ha sido desplazada de todas las áreas, entonces el hombre está a expensas de lo que cualquier cosa o cualquier persona le diga. Válgame, es como cuando se expresa el dicho de que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Así, una vez que se ha tapado la luz del sol, las personas le creen a cualquier persona que venga y diga lo que se le ocurra, y que venga y diga y proponga cualquier idea, solución o pensamiento. Se lo creen porque el sol ha sido tapado por este humo negro. Así que vamos a continuación a descubrir o a desvelar, a destapar la manera en que este denso humo negro se ha diseminado en la sociedad a través del siguiente esquema. Vamos a ver primeramente, hermanos, la modernidad. Nuestro segundo encabezado será la bestia en la conciencia de la sociedad. Y por último, vamos a ver una falacia pseudo-cristiana. Para poder contemplar cómo o descubrir cómo este denso humo negro se ha diseminado y ha sido absorbido por toda la sociedad, lo primero que necesitamos, hermanos, hacer es ir al pasado para identificar ese pozo y mirar cómo fue que comenzó a surgir todo. Y por eso es necesario que veamos primero el tema o el aspecto de la modernidad. En esta introducción, que tal vez podríamos llamar histórica, no vamos a considerar la modernidad en todo su alcance y sus representantes. Únicamente lo que queremos hacer, hermanos, es considerar los elementos ideológicos esenciales que dieron origen a los pensamientos que dominaron esta época y que siguen dominando hasta el día de hoy. La razón por la que vamos a ver la modernidad, hermanos, es porque para nuestra época y nuestro tiempo es casi como decir que el momento en el que se abrió ese pozo del abismo que leímos hace un momento. Estrictamente hablando o históricamente hablando, ese pozo se abrió, hermanos, desde que, como vimos, Satanás fue lanzado a la tierra. Sin embargo, de manera muy clara y rampante, el humo para nuestra época, repito, comenzó a salir en el periodo conocido como la modernidad. Aunque la palabra modernidad nos suena muy actual y para alguno pudiera sonar muy futurista, la realidad es que el concepto de modernidad comenzó desde el siglo XV. La modernidad comenzó en el siglo XV, hermanos. La modernidad, debemos decir, para comenzar, que terminó con lo que los mismos secularistas llaman el teocentrismo, para dar origen al humanismo y al antropocentrismo. Históricamente hablando, aunque no todos los historiadores están de acuerdo en cuándo comienza la modernidad, pero se reconoce que la modernidad comienza luego del fin de lo que se conoce como la Edad Media. La edad en donde pues están los reyes, los señores, los caballeros y las guerras y cuanta cosa. El periodo medieval. Al final del periodo medieval comienza la conocida como Edad Moderna o la modernidad. Algunos piensan que la modernidad comenzó
con el descubrimiento de América. Pero lo que es importante para nosotros reconocer es que en un sentido teológico o filosófico, la modernidad terminó con lo que aún incluso muchos historiadores secularistas llaman el teocentrismo. Y la modernidad dio origen al humanismo y al antropocentrismo. Ustedes en sus escuelas incluso escucharon o escucharán que antes de esta época todo estaba centrado en Dios. La vida política, la vida social y todas las artes y la literatura y todo, dicen, estaba centrado en Dios. Cuando llega la modernidad, entonces todos se deshacen de Dios y entonces comienzan a centrarse en el ser humano, en el antropocentrismo. Los mismos historiadores de nuestros días incrédulos reconocen y dicen estas cosas. Fue en esta época donde nació entonces el racionalismo o la dictadura de la razón humana por encima de todas las cosas y sobre todo por encima de la religión. No tenemos tiempo, hermanos, para definir lo que es el racionalismo y su origen, cómo se desarrolló y todo, pero solamente tengamos en mente que es en la era de la modernidad donde nace el concepto del racionalismo, donde el hombre entonces establece la razón humana, como el centro y lo que está por encima de todas las cosas e incluso, repito, de la religión. Este concepto de racionalismo es de hecho, desde su origen, es expresado de esta manera como antagónico de la religión o de lo que ellos llaman el fanatismo. Es decir, cuando nace el concepto de racionalismo, obtiene su nombre para distinguirse y para manifestarse como claro enemigo del fanatismo. ¿Me explico? Es decir, cuando ellos dijeron vamos a pensar y vamos a razonar, para ellos es razón igual a no fanatismo. ¿Me estoy explicando? Así nació, ese era el espíritu del racionalismo cuando nació. El racionalismo dio a luz al nuevo, el conocido nuevo escepticismo. El escepticismo como concepto venía desde los griegos, pero en la época del racionalismo, de la Ilustración, se dio a luz un nuevo escepticismo, el cual dominó todo el naciente pensamiento científico. Entonces, noten cómo tanto el racionalismo, el escepticismo y el concepto de científico todos estos nacen precisamente en la misma época. Todos estos salen del pozo del abismo exactamente en la misma era, en la misma época, y todos ellos son hermanos. Todos ellos son hermanos porque salen de las mismas ideas y porque comparten características, y una característica esencial y principal es el antirreligiosismo. El racionalismo, el escepticismo, el pensamiento científico, nacen todos ellos en esa época y tienen como punto en común ser antagónicos a la religión. Al principio, de hecho, fueron cristianos quienes propiciaron lo que hoy se llaman descubrimientos científicos. Sin embargo,
el espíritu racionalista y liberal de la época al final se impuso como una moda entre los nuevos científicos al punto que dominó. Y fueron entonces mayoría los que comenzaban a ser y llamarse científicos, que empezaron a rechazar a Dios y a la religión. Pero cuando todo esto comenzó, hermanos, fueron cristianos quienes propiciaron los descubrimientos científicos, los primeros descubrimientos científicos de esa época. Muchos de los científicos o físicos que se estudian hoy en día en las escuelas eran cristianos. Y pues hermanos, nuestro objetivo no es hacer una lista de cuáles de todos ellos lo eran. Pero nuestro punto con todo esto es que ese pensamiento racionalista anticristiano se comenzó a poner de moda y empezó a dominar el pensamiento de todos esos investigadores al punto que se volvieron mayoría. Los que eran cristianos, como siempre, se volvieron minoría. Por la influencia del racionalismo y el escepticismo en los nuevos científicos, la evidencia se convirtió en la piedra angular de su método, lo cual descartó todo el conocimiento histórico previo del que no se tuviera evidencia confiable. ¿Me están siguiendo? Llegado entonces el método científico, parte esencial del método científico en el racionalismo es la evidencia. Entonces, para los científicos la evidencia se convirtió como en el centro, en la piedra angular de su método científico y que a la vez se colocó en el trono, de hecho, pues desbancó y desplazó y descartó. Y no tiene que ver con Descartes, aunque fue uno de sus principales promotores, descartó todo conocimiento histórico previo del que ellos no tuvieran evidencia en las manos que pudieran comprobar. Entonces, ese racionalismo científico se convirtió como en el caballo de las calandrias al que le ponen, si se han visto esas que le ponen así a un lado de los ojos. Y solamente va mirando hacia allá y es como si el caballo dijera, no me importa lo que viene a un lado, yo solo estoy mirando para allá y no me importa nada más. En este caso el racionalismo científico, al poner en el trono la evidencia como rey sobre todas las cosas, desechó todo el conocimiento que existía. Es decir, que a partir de ahora para ellos absolutamente nada es cierto, a menos que se pueda demostrar como evidencia científica. A eso se llegó, a ese pensamiento. Entre paréntesis, quiero decir que, por ejemplo, ellos podrían ver las pirámides de Egipto y no negarlas porque están allí, pero sí pusieron una venda en sus ojos y dijeron, no me importa, como no puedo tener evidencia de quién ni cómo las construyeron, para mí todo eso es un absoluto misterio. Junto con todas las cosas, este racionalismo científico trajo demasiado orgullo al corazón del hombre para decir y afirmar, y hasta el día de hoy se afirma, que no existía conocimiento antes de ellos. De hecho, hasta ahí se ha llegado. El modernismo trajo esta idea que incluso domina hasta hoy en día, que no existía conocimiento hasta que llegó lo que ellos llaman la razón, entre comillas.
y que antes nadie, que todos, válgame la expresión, que antes de esto todos eran una bola de burros y que nadie tenía idea ni de lo que estaba haciendo. Entonces ven ellos las pirámides y dicen, pues quién sabe qué habrá pasado, porque antes de nosotros todos eran burros. ¿Sí me explico? A ese grado se vendó los ojos el racionalismo científico para decir, no me importa, no sé, no tengo evidencias, para mí no hay conocimiento hasta que llegue yo. Entonces, todo eso es un misterio. ¿Sí me explico? ¿Se fijan ahora sí, lo irracional del racionalismo científico? Qué paradójico, ¿no les parece? El racionalismo científico entonces echó todo el conocimiento oral que existía y se compartía de generación en generación. Para ellos eso no es cierto. Y ahí es donde empezaron entonces ahora sí a decir, a ver, compruébame con evidencias que la Biblia viene de Dios. Porque si no, entonces no te creo. Compruébame con evidencias que existió un tal Moisés. A ver, ¿cómo que abrió el Mar Rojo? Bueno, más, ¿cómo se les ocurren esas cosas? ¿Dónde están las evidencias? Las quiero ver. ¿Me explico? Entonces ese racionalismo científico pues despreció todo el bagaje de conocimiento histórico que existía, se vendó los ojos y dijo, no me importa, si no puedo tener evidencia en mis manos, entonces para mí eso no existe y es un misterio. Para el racionalismo científico, el mundo antiguo entonces se convirtió solo en mitos de personas incivilizadas sin el menor avance tecnológico o intelectual. Y de allí esas expresiones de eran muy avanzados para su época. ¿Qué es eso? Eso es una expresión ególatra, digamos, egocentrista, porque está diciendo, antes de mí nadie sabía nada. Yo no sé qué, pues si todos andaban en taparrabos antes de nosotros, pues ¿cómo fue que llegaron a hacer eso? ¿Sí se dan cuenta de lo absurdo a lo que llegó el racionalismo científico, negando todo el conocimiento pasado, por poner en el trono su bendita evidencia? Así entonces, pues, es que se echó por la borda todo lo que la historia había hecho en el pasado. Y esa es la razón por la que ahora ven algunos artefactos del pasado y se quedan con la boca abierta. ¿Cómo puede ser posible que hubieran llegado a conocimientos tan así? Si eran puros, bueno, ya no voy a decir burros para que no se ofendan, pero si eran puros allá, que nomás no tenían ni idea, andaban en taparrabos y con garrotes en las manos, ¿cómo llegaron a este? Porque para ellos todo hacia atrás es eso. Luego descubren en los jeroglíficos que, por ejemplo, los mayas ya conocían el cero desde hace quién sabe cuántos siglos antes, y dicen, pues algo mágico, quién sabe cómo le habrán hecho. Es un misterio, es un misterio. ¿Me explico? El racionalismo científico, escéptico por naturaleza, rechazó también todo conocimiento que no se pudiera demostrar, como les decía, en los tubos de ensayo.
Y por ejemplo, además de rechazar la Biblia, rechazar la religión, también rechazaron conceptos como el alma, rechazaron conceptos como la eternidad y la religión misma. Por esta razón, hermanos, los que estudian medicina nunca se detienen a pensar, o se les enseña más bien, en algo como un alma. Para ellos, por ejemplo, el pensamiento surge del cerebro, de las neuronas, y por eso llegamos a tener alguna conversación con alguna persona que tiene eso en la mente y le decimos, bueno, pues que el pensamiento, la razón no está en el cerebro per se, sino en el alma. Y dice, no, pero es que hay neuronas y ya empieza a razonar como el racionalismo científico le entrenó. Porque para él, como no existe el alma, todo eso se echa por fuera y solo estamos tratando con células, con tejidos, con nervios y hasta con impulsos eléctricos, si desean, pero no existe nada más para ellos. ¿Qué es lo que da vida al ser en el vientre de la madre? Para ellos solamente es una combinación de células. Y ya, eso da origen a las cosas. Desecharon pues el conocimiento del alma, o el concepto del alma, desecharon el concepto de la eternidad, el cielo, el infierno y la religión misma. Y aún más, el racionalismo científico desechó la idea de la verdad fundamental, descalificándola como mito hasta que no se pudiera comprobar a través de los métodos que él desarrolló. Es decir, este racionalismo no se detuvo en cuestionar el alma misma o la eternidad o a Dios mismo. Continuó su degeneración hasta que entonces comenzó a cuestionar la verdad y empezó a decir, pero ¿por qué es verdad? No, yo no creo que sea verdad. Y ahí viene aquel hombre a decir, es que pienso y luego existo. Y entonces empezó a decir, entre otros, pero él como el más famoso, que entonces la verdad, entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué es fundamental? Y dice él, si no la puedo comprobar, entonces no es verdad. Así el racionalismo científico, ya que había echado a Dios de su pensamiento, se deshizo también de la idea de la verdad para adoptar una nueva religión, la ciencia. Sí, hermanos, la ciencia es una religión, porque tiene todos los elementos de una religión y exige devoción, exige obediencia y exige credo de lo que incluso tampoco puede demostrar. Tan solo el método científico, que es la columna vertebral del modelo o del racionalismo científico, hermanos, es algo que exige devoción. Porque si ustedes cuestionan el método científico, entonces todo se viene abajo. ¿Sí me explico? Tienen que creer al método científico, si no, entonces, pues no se puede avanzar con ellos. La cúspide de la era del modernismo es también la era de los liberales.
la era de Voltaire, ya vimos que uno de los que influencian la Revolución Francesa. Es la era de Jean-Jacques Rousseau, otro de los que inspiran la Revolución Francesa. Es la era de Thomas Hobbes, otro de los principales liberales, de John Locke. Es la era de Karl Marx, entre otros hermanos, así como Charles Darwin y los que vienen también después. Y es más llanamente identificado por los aforismos de ver para creer. El modernismo y la cúspide del modernismo es más identificado por los aforismos de ver para creer, compruébamelo científicamente. Todas estas ideas, como vimos, se incluyeron en los conceptos de la educación laica y, siendo el humo negro que salió del pozo del abismo, son ahora el pensamiento dominante de la sociedad, casi incluso independientemente de la religión que profese. Nótenlo, hermanos, estas cosas que hemos mencionado son el pensamiento dominante de la sociedad, y esto nació allá. Pero eso es lo que domina el pensamiento de las personas, incluso casi independientemente de su religión. Porque ustedes van a hallar a los testigos de Jehová, a los mormones, obviamente a los católicos, y van a hallar muchos protestantes también sosteniendo el método científico por encima de la Biblia y exigiendo que la Biblia se adapte al método científico y tratando ahora de adaptar la Biblia al método científico. Y ahí tenemos a esas personas buscando razones científicas por qué se abrió el Mar Rojo. ¿Qué estamos haciendo? Le hicimos caso a la religión de la ciencia, le creímos que su método era infalible, perfecto y la solución a todos los problemas ideológicos y naturales del hombre. Lo adoptamos, lo abrazamos y entonces vimos la Biblia y dijimos, pues la Biblia también tiene que pasar por este filtro entonces. ¿Me siguieron? ¿Se dan cuenta cómo domina aún a aquellos que se llaman protestantes? Y eso es lo que nos lleva de la mano a nuestro siguiente punto. La bestia en la conciencia de la sociedad. La bestia en la conciencia de la sociedad. El humo negro del modernismo no paró de salir allí, hermanos, del pozo del abismo, sino que con el triunfo del secularismo, la eliminación completa de la religión de todo ámbito social y público, eso es el secularismo, se dio paso a ideologías mucho más desafiantes hacia Dios y la religión, como las ideas de aquel pseudofilósofo pensador llamado Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, algunos le llaman. Nietzsche fue uno de los pensadores más influyentes de la modernidad. Fue este filósofo el que acuñó la frase Dios ha muerto. ¿Habían oído eso? Él se la inventó. Esa expresión de Dios ha muerto la acuñó él. Y no solo dijo eso, sino que continuó diciendo que luego de que el hombre se deshaga de la imposición de Dios, es el hombre quien se convierte en Dios. Así dijo literalmente este hombre, y de hecho es, junto con Freud, es uno de los padres de la psicología y del pensamiento que domina, hermanos, hoy en día. Él fue el que propuso y dijo que
Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. De hecho, este hombre terminó loco, no sé si ustedes sabían, literalmente loco en un sanatorio y allá murió. Pero hermanos, hay estatuas de él en muchos lugares. Qué curioso. Miren cómo, ya que, como decíamos, este humo negro tapó la luz del sol, entonces el hombre se bebe todo y ve como héroes a todos los malvados que promovieron todos estos pensamientos. Este hombre propuso que el hombre debía deshacerse del yugo de la esclavitud de la moral. Así lo dijo, y también los que lo rodeaban en su tiempo. Para poder adquirir, decía él, su verdadera naturaleza. ¿Se acuerdan que la filosofía de los racionalistas era la naturaleza del hombre? Que el hombre podía alcanzar su verdadera naturaleza a través de la libertad y bla, 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 bla. Pues este hombre dice que el hombre alcanzará esa naturaleza una vez que se deshaga del yugo de la esclavitud de la moral, literalmente lo dijo. Aunque sus ideas no fueron abrazadas por toda la sociedad de su tiempo, sí sembraron la perversa semilla del relativismo moral. Como se dice, y desafortunadamente es cierto, se dice sobre todo en España, calumnia, que algo queda. Este es un dicho, hermanos, muy perverso, pero muy cierto. Y es una realidad. Calumnia, que algo queda. De hecho, es una conducta satánica, hermanos, literalmente, que proviene del pozo mismo del abismo. Pues, ¿qué es lo que hace Satanás? Levanta, engaña, dice, grita sus perversidades como las que les acabo de leer que dijo este hombre. Y aunque en ese momento no lo abrace toda la sociedad, la semilla queda sembrada. Y eso de calumnia que algo queda, hermanos, ustedes lo pueden comprobar en cualquier caso, de cualquier persona, hasta las mismas disque celebridades mundanas que cierta celebridad la acusaron de que según había violado a una muchacha, la muchacha lo acusó. Al final se demostró que no fue así, que la muchacha inventó, pero esta persona jamás pudo volver a trabajar en su área. ¿Por qué? Porque cuando se pronuncia, hermanos, algo malvado y perverso, se queda algo en la mente de las personas y de la sociedad. Y lo que este hombre hizo fue dejar sembrada la perversa semilla del relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? El relativismo moral, hermanos, es la corriente de pensamiento que sostiene que no existen verdades ni principios morales universales o absolutos. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos cómo el racionalismo científico entonces comenzó a atacar la verdad? Y aquí es donde retomamos entonces ese punto. Fue a través de él y muchos de los de su tiempo que empezaron a decir, no, pero es que pues no existe la verdad. La verdad no existe. Para el relativismo moral
todas las opiniones morales o éticas tienen igual valor y podrían considerarse todas como verdades relativas al mismo tiempo. Este, hermanos, fue un ataque directo de Satanás hacia la verdad, hacia el sol, hacia la luz, hacia la palabra de Dios, porque con ello destronó, desplazó de la mente de la sociedad la idea de que había verdades universales, como el bien y el mal, tan solo, hermano. Ellos ya no solo se contentaron con decir, tú dices que Dios dice que esto está mal, pero ¿por qué? ¿Por qué va a estar mal? Porque Dios lo dijo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Y quién es Dios? Eso no existen las verdades absolutas. ¿Me explico? Pero no se quedaron allí, sino que la degeneración continuó hasta poner en tela de juicio toda cosa que se diga. Y se creó, hermanos, el relativismo moral. Y aunque, como les decía, para aquella época no la abrazó toda la sociedad, hoy en día, hermanos, se está convirtiendo en la moda del momento. Ese pensamiento que sostiene que no existen verdades ni principios universales absolutos, sino que todas las opiniones tienen igual valor. Mírenlo, hermanos, en los políticos, ustedes lo van a ver. En todos lugares a donde volteen, está dominando este pensamiento. La opinión de algunos sobre lo bueno y lo malo, dicen ellos, no puede aceptarse como la verdad universal o absoluta. Y pretenderlo, dicen ellos, es irresponsable y retrógrada. Ese es el relativismo moral. Y este perverso humo del relativismo moral ha inundado ya el aire de nuestra sociedad, hermanos, y domina ya el pensamiento de toda la clase política y de toda la sociedad. Esa sociedad que se considera a sí misma como cultivada. El relativista moral dice, cada quien hace lo que puede. ¿Quién soy yo para juzgar? Todos tienen su verdad. No hay verdades fundamentales. ¿Quién eres tú para decir que esa es una verdad fundamental, universal, absoluta? Y como dicen enseguida, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar? Pregunta, ¿no les suena eso familiar? ¿No les suena a esa motivación que lleva a muchos a decir, no juzguen, no juzguen? O los que dicen también, no sean sectarios. No, ustedes no pueden decir, nosotros tenemos la verdad y aquellos no, eso es sectarismo. Todos tenemos la verdad. ¿Se fijan, hermanos, lo cerca que está eso del relativismo moral? Que no exista una verdad absoluta. Que todos tengamos parte de esa verdad, porque el relativista moral, según él, ha avanzado, dice, él es cultivado, ya no es retrógrada que anda con su garrote en la mano. Él ahora es parte de la sociedad moderna que está dispuesta a escuchar a todos, que es abierta, que no es cerrada como en el oscurantismo medieval, dice, y que ahora
ve a todos por igual y está dispuesto a hallar lo bueno en todos. ¿Han oído esa expresión? No, es que él sabía encontrar lo bueno en todas las personas. Esos entonces van y dicen, es sectario decir que tú sí tienes la verdad y que los demás no. Todos tenemos parte de la verdad. Y como dijo cierto neocalvinista famosísimo, allá en el cielo nos daremos cuenta de que todos estábamos equivocados en algo y que todos teníamos parte de la verdad. ¿Se fijan, hermanos, lo cerca que está eso del relativismo moral? Pero miren lo que dice el Señor al respecto en Isaías 5:20. Se los leo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten, hermanos, cómo en este texto nuestro Señor está estableciendo un estándar. Y Él está diciendo, hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hay algo que es malo. ¿Se fijan? Él ya está estableciendo la base y Él dice, eso es malo. Hay de los que cuestionan que es malo y dicen que es bueno. De entrada, Él está ya estableciendo una base universal, una verdad absoluta sobre el bien y sobre el mal. Y esta base es Él mismo y su palabra. Así que, en ese sentido, Dios es el primero. Válgame, en palabras de aquellas personas, sería como que el primer sectario. Porque Él es el que dice, esto es bueno y esto es malo. Él es el que establece las verdades absolutas. Pero esa es la razón, como veíamos al principio, por la que el humo negro tuvo que tapar primero el sol. Porque de ahí viene la luz para observar lo que es correctamente bueno y lo que es correctamente malo. Porque si todos nos metemos a la cueva, hermanos, se han metido a una cueva oscura. Si todos nos metemos a la cueva y no hay nada más luz, lo que a tientas veamos, este es un palo y si no lo sea, pues no tenemos luz y todos lo vamos a creer. ¿Me explico? Una vez que se ha eliminado la luz, entonces se puede introducir cualquier clase de mentiras y de error y de maldad. Por eso venimos viendo desde el principio que todos estos sistemas, y noten una constante, en todos los sistemas y aspectos que hemos visto en los que la bestia se ha introducido, en todos ellos lo primero que ha hecho, ¿qué es? En todas partes, lo primero que ha hecho es echar a Dios. Todo lugar. Porque habiéndolo echado, tiene a merced a todos, a su merced. El relativismo moral es solo la resbaladilla para convertir a lo que es tinieblas en luz y a lo que es amargo en dulce. El relativismo moral es solo esa herramienta, hermanos, para convertir lo que es tinieblas en luz y lo que es amargo en dulce. Y eso es lo que están haciendo, hermanos, hoy en día. Y se ha generado un fenómeno que está renombrando
o redefiniendo los conceptos de todas las cosas. Ahora, por ejemplo, se trata de evitar las palabras o las expresiones que hieran o que ofendan. Ahora ya no cometemos errores, ahora hay áreas de oportunidad. ¿Por qué? No solo es porque no queremos que se nos demuestre que nos equivocamos, sino porque detrás de eso, hermanos, hay un ataque directo a la verdad. Se está buscando replantear todas las cosas, porque eliminando la palabra error o redefiniéndola, entonces cuando ustedes vayan y le digan al incrédulo, estás en un error, él va a decir, no, más bien tengo áreas de oportunidad que mejorar. Y va a ser más difícil aún incluso compartirle el evangelio. ¿Me estoy explicando? Y con la perversa cancioncita del modernismo de que nada es verdad y nada es mentira, que todo depende del cristal con que se mira, niega cínicamente la verdad y establece sus propios deseos y criterios como una verdad semejante o mayor a la de Dios mismo. Y estoy seguro que todos ustedes han escuchado esta cancioncita en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio o hasta en la calle. Que nada es verdad, que nada es mentira, que todo depende del cristal con que se mira. Ese es uno de los perversos coros de Satanás, hermanos. Si hubiese un himnario satánico, ese sería uno de los coritos. Porque esas palabras niegan cínicamente a la verdad. Y dicen, no, no es verdad. Pero decimos que cínicamente porque lo niega no porque está convencido de que no sea la verdad, sino porque no quiere creerla, ¿me explico? Sino porque no está dispuesto a aceptar que lo sea. No es porque está convencido de que no lo es, sino porque no quiere aceptar que lo sea. ¿Me estoy siguiendo? ¿Me están siguiendo? Y a la vez establece sus propios deseos y criterios como una verdad semejante a la de Dios. Y semejante solo en la teoría, porque en la práctica en realidad es mayor. ¿Por qué decimos sus propios deseos y sus propios criterios? Porque no está dispuesto a aceptar esa verdad. Y si ya se deshizo de esa verdad, entonces puede implementar la que a él le guste más. ¿Cuál es la que me gusta más? La que no me dice que me equivoqué, sino que tengo áreas de oportunidad, o la que no me dice esto o me dice esto otro. Esa es la verdad que me gusta y esa es la que voy a sostener. Esa es verdad y solamente lo grito porque calumnia y algo queda. ¿Me explico? Pero, como les decía, es la equidad de la igualdad de las verdades es una falacia, porque al final todos, aún incluso el que dice que todas las verdades son iguales, terminará buscando imponer la suya. Y con el hecho de decir que todas son iguales, con el hecho de abrazar la suya, entonces la está levantando por encima de las demás. ¿Me explico?
Miren pues la falacia del relativismo moral, que postula que ningún conocimiento o principio moral es verdadero, excepto el principio del relativismo moral. Y ahí hay otra falacia, ¿se fijaron? Está diciendo, no existen las verdades absolutas, no existe ningún principio moral absoluto. El único principio moral absoluto que existe es que no existe ninguno. ¿Me siguieron? Y entonces desplazó aquel y puso el suyo. O no que no existían, pero él mismo está estableciendo uno para poder continuar con su camino. ¿Se fijan? Por lo que, como pueden observar, hermanos, el relativismo moral fue diseñado por Satanás para no solo rechazar la verdad de Dios, sino también para destruir el concepto de la verdad en la sociedad. En una sociedad donde ya no existe la verdad, donde todos tienen su verdad, no queda otro resultado que el extravío, el engaño y la perdición. Y hermanos, aún algunos filósofos actuales, seculares, reconocen y dicen, todo esto nos arrojó otra vez a una oscuridad, dicen ellos, tal vez mayor que de la que nos querían sacar aquellos ilustrados. Porque cuando todo es verdad, no existe entonces un camino. Y todos andan su camino, y entonces eso produce descarrío, perdición, y, hermanos, la sociedad jala para todos lados. Esto a su vez produce el síndrome de escepticismo absoluto, donde ya ni siquiera las pruebas son pruebas para ellos. Cuando se ha desechado todo concepto de verdad, esto trae un síndrome de escepticismo absoluto, que es que las pruebas ya no tienen peso ni valor, ya no son pruebas. ¿Me explico? Porque si ya comencé a cuestionar una cosa, entonces eso me va a llevar a cuestionar tu prueba. ¿Me explico? Menos la mía, evidentemente. Me va a llevar a cuestionar todas las pruebas. Ahí está el escepticismo en toda su fuerza. Las pruebas ya no son pruebas, ya no son confiables. ¿Me explico? Ciertamente la maldad de la sociedad ha causado los fenómenos como el de que las cintas de audio ya no sean pruebas para admitidas, sino que dado a que el hombre ha manipulado y aprendido a manipular aún las fotografías y así, entonces eso, hermanos, también movido y auspiciado por el diablo, tiene el objetivo de que ya no pueda comprobarse nada en ninguna manera y extraviar así al hombre. ¿Me explico? Pero el humo negro de las ideologías no cesó allí, de salir del pozo del abismo, sino que el relativismo moral, miren hermanos, esto no ha acabado, condujo al concepto de la posverdad. La posverdad, de hecho, es un concepto actual que en la década de los 90 se acuñó. La posverdad es una retórica falsa. Es en esencia la manipulación de la verdad
La posverdad, según la definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, dice, es la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y pone un ejemplo. Los demagogos son los maestros de la posverdad. Termina la cita. ¿Qué es esto de la posverdad? La posverdad, hermanos, es ahora el discurso al que no le interesa los hechos reales, sino lo que mueve a la gente. La posverdad, de hecho, es un concepto que se utiliza más bien en el contexto de las masas. Es decir, entre un individuo y otro no se suele usar, sino se usa en el contexto de las masas. De manera que la posverdad es la que es dicha a un público. Esa posverdad entonces es una información que no le preocupa lo que en realidad pasó, sino lo que le gusta oír a la gente. Por ejemplo, si la gente está resentida con la policía y hay en este momento en la sociedad un sentir de que la policía es mala y mira que estos policías y así, entonces la posverdad es la que ve un caso en donde un policía, no sé, termina sometiendo al perverso y el que edita y da la posverdad solo nos pone el pedacito donde el policía está sometiéndolo, pero no nos muestra todo lo que hizo el malvado. ¿Sí me explico? Nos da solo un pedacito de la verdad, la manipula, porque eso es lo que quiere oír la gente. ¿Me explico? Eso es lo que le interesa a la gente. A la posverdad no le interesan los hechos. De hecho, ignora voluntariamente la verdad. No le interesa la verdad completa y solamente le interesa cómo se sienten las cosas o qué es lo que complace más a las masas. Por esa razón, incluso, hermanos, en las redes sociales es donde se da con más fuerza estos fenómenos. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? ¿Qué quiere ver de esta situación? Pues no le digas todo, porque si le das toda la noticia se va a aburrir y ni la va a ver toda. Solo dile lo que quiere oír. Dile, no sé, tal cosa. Golpearon al perrito, porque ya ven que ya no les dicen perros, ahora ya es perrito. Y mira, hombre malvado y perverso. Y nada más pónganle eso. No le pongan que mordió y mató a su hijo, porque eso no le interesa a la gente. Eso no va a vender. Lo que le interesa a la gente es oír lo que le gusta. ¿Me explico? La posverdad es entonces esa manipulación de la realidad que solo muestra una parte, la acomoda de manera que se presente agradable y la reciba la gente. La posverdad es la versión distorsionada de la realidad que conviene a los intereses del que la plantea. Y por eso es tan común en la política. Eso de, yo tengo mis fuentes. ¿Han oído eso? Sí, casi todos los días en la mentada mañanera. Eso no es otra cosa que la justificación del ejercicio de la posverdad. ¿Comprenden ahora el cinismo de los políticos? Cuando se hicieron los debates, hermanos, para la candidatura del que hoy es presidente, se daban números. ¿Ustedes observaron eso? Un candidato decía, la violencia ha llegado tanto por ciento, y el otro decía, no es cierto,
no es el 90, es el 5. Y todos estamos, ¿y qué está pasando aquí? Y eso lo vamos a ver, hermanos, en todo lo sucesivo. Y no solo en la política. Vamos a oír al presidente decir, hemos acabado con la pobreza al 90%. Y otro va a sacar un estudio y decir, la pobreza creció el 50%. Y vamos a oír números contradictorios por todas partes, hermanos, dado al fenómeno de la posverdad, ya que ya no hay verdades fundamentales, ya que cada quien puede tener su verdad. Ellos no se sienten mal diciendo eso. Ellos no se sienten que estén violentando ni su conciencia ni la de nadie, manipulando esas cosas. En cierta ocasión, después de esos debates, le preguntaban o se analizaban los datos de los candidatos y decía, bueno, lo que pasa es que este candidato le dio este resultado porque él omitió este tipo de sectores y personas de su estadística, y cuando las omitió, entonces le arrojó este resultado, y para él eso es verdad. ¿Me estoy explicando? Ese es el concepto de la posverdad. Y en un mundo lleno de posverdad, entre paréntesis, ojo con esto, lo que resta es que el Estado laico, es el que decidirá lo que es verdad, en cualquier caso. Estos sofismas, hermanos, solo han traído una forma más oscura de tinieblas racionalistas, muchísimo más agudas de las que el supuesto absolutismo del que los supuestos ilustrados nos querían sacar a toda la sociedad. Miren entonces el claro objetivo de Satanás, que se ha propuesto destruir la verdad como base de todas las cosas, porque sabe que destruyendo la verdad, destruye la moral, y con ella todos los demás fundamentos de bondad y justicia. Está atacando la verdad como su objetivo central, porque destruyendo la verdad, destruyendo el concepto de solidez de la verdad en la mente de la gente, entonces con ello va a destruir la moral, porque la moral está basada en la verdad. ¿Me explico? Todo este mundo está basado en la verdad, hermanos. El fundamento de este mundo es la verdad. Si destruye la verdad, entonces con ello, ¿quién dice que eso es moralmente bueno o moralmente malo? ¿Quién tiene la verdad? Para ti lo será, para mí no. Por eso el Estado laico dice, no, eso lo será para ti, para nosotros no. Quitando la verdad, entonces la bondad también desaparece, así como la justicia, porque no existe la verdad. Me explico, porque se puede manipular a gusto, se puede estirar, se puede encoger, se puede hacer como sea la verdad. De manera que, en efecto, hermanos, estamos en guerra. Y esta es una guerra ideológica. Esta es una guerra contra una percepción de la realidad creada por el sistema de la bestia. Así que si en estos últimos domingos ustedes han sentido como que hemos exprimido el cerebro hasta lo más que se ha podido, acostúmbrense, porque estamos en guerra. Porque estamos en una guerra, hermanos, y no podemos darnos el lujo de decir, pues yo no lo entendí, pero pues bueno, ni modo. No, hermanos, si piensan vivir en este mundo,
Si piensan testificar de la verdad, tienen que tener claro esto, porque estamos en guerra y si no lo tienen claro, los van a derrumbar, los van a tirar una y otra vez y otra vez y otra vez y los van a arrastrar al mundo. Y el último gran recurso que mencionaremos de Satanás y la bestia es la normalización de la costumbre. La normalización de la costumbre es una de las formas en las que Satanás está influyendo en la sociedad. La normalización que hizo asequible y luego posible el entrenamiento de las ideologías inmorales como el homosexualismo, el feminismo, el aborto y otras tantas más ideologías. Esa es la estrategia, como vimos al principio, una de las estrategias predilectas de Satanás, la normalización o la costumbre. Han oído que incluso por eso hoy en día muchas personas dicen, ya normalicen tal cosa, por lo general pecaminosa. ¿Se han fijado? Ya normalicen esto, no se escandalicen. ¿Han visto eso? Noten, ellos mismos ya reconocen que el enemigo ha logrado influir estas cosas, hermanos. Porque primero se hizo asequible, por ejemplo, el homosexualismo. Luego se hizo posible y después domina al día de hoy. Normalización. Es normal, no te preocupes, no te opongas, acéptalo. Y cuando te acostumbres, entonces vas a empezar a abrazarlo. Y como una vez dijimos, después de todas estas perversiones, hermanos, que ya se han normalizado, créanlo, la que sigue es la normalización de la pedofilia. Y eso se va a hacer normal. Y después de lo que llaman zoofilia y cuantas perversiones, hermanos. Porque ahora en este mundo, donde ya no hay verdades absolutas, donde hay un relativismo moral, donde hay una normalización de la maldad, donde calumnia que algo quedará, el diablo sabe que solo hay que gritar que los burros son verdes y gritarlo una y otra vez, los burros son verdes, los burros son verdes, y ponerlo en comerciales de televisión y que lo digan algunas personalidades de la farándula y de los políticos para que luego salga una investigación científica que nos demuestre que sí son verdes, pero que luego el sol y la pigmentación y que quién sabe qué, y por eso terminan así. Créanlo, porque así es como funciona. Así es como funciona. Así es como se introdujo el homosexualismo, así es como se introdujo el feminismo, el aborto y todas las perversiones. De hecho, este asunto de la pedofilia ya está ganando, hermanos, promoción. Ya va a haber películas sobre ese tema e incluso ya se están preparando las primeras investigaciones científicas, supuestamente. ¿Científicas cuáles? Aquellas que vimos que nacieron en el modernismo, que echaron fuera a Dios desde el principio. Todo esto es el terrible proceso de la desmoralización de la sociedad, para que ya no exista la moral. Hay mucho que hablar sobre la desmoralización, hermanos, pero el tiempo ya se nos ha ido. Pero
Para que las grandes inmoralidades se aprueben, la sociedad ha sido sedada por el humo que sale del pozo del abismo. Un humo hipnotizante que es el humo del hedonismo. Como sabemos, el hedonismo es la filosofía de vida que se centra en los placeres, en los deleites, en las comodidades y lujos en esta vida. La bestia, aprovechándose de las inclinaciones de nuestra naturaleza caída, desde la década de los 80s, tatuó en la conciencia de la sociedad que las incomodidades eran malas. Desde la década de los 80s, la bestia introdujo la idea de que las incomodidades eran malas, de que la pobreza era mala, o más bien el no tener lujos era malo, y que el placer es para lo que vivíamos. Y de hecho aún se reconoce secularmente que fue en esa época, en esa década, hermanos, en donde la gente cambió su conducta económica. Las personas trabajaban y ahorraban hasta ese entonces, pero es decir, solo gastaban lo necesario y ahorraban. Pero llegada esta ideología, a partir de ahí comenzó la era del despilfarre, del compra, disfruta. No puedes estar limitado. La bestia, aprovechándose pues de las inclinaciones de esta naturaleza nuestra, entrenó a la sociedad a vivir en una constante búsqueda del placer y de la comodidad, aunque para ello tuviera que invertir todo su dinero y toda su energía para obtenerlo. Y así vive la sociedad. Miren alrededor. La sociedad se convirtió en intolerante a la incomodidad. Se convirtió en intolerante a la incomodidad. Y vive para mejorar sus condiciones terrenales de vida. ¿Para qué trabaja? ¿Para qué se levanta en las mañanas y para qué se esfuerza? Para mejorar sus condiciones terrenales de vida. Y esa intolerancia le lleva a renunciar a sus conciencias y luego a sus libertades a cambio del lujo de estar a la moda. Tan solo obsérvenlo, hermanos, en la facilidad con la que la sociedad regala sus datos sensibles a aplicaciones y plataformas en el Internet, con tal de estar a la moda. Porque si no tienes esa aplicación, si no tienes esa red social, entonces no estás no estás conectado en la moda de la sociedad. Estás aislado. No tienes tema de conversación. ¿Se fijan que creó un ambiente? Y la gente, para estar de moda, porque hoy en día, hermanos, de hecho, suena retrógrada decir, no tengo WhatsApp, yo no uso eso. ¿Sí o no? ¿No les suena retrógrada? Piénsenlo. Hoy en día ustedes dicen, ¿quién no tiene WhatsApp? El pastor no tiene. Y el mundo está dispuesto a vender, a regalar su libertad, sus datos personales, todo con tal de estar a la moda. Con tal de no ser la oveja negra, con tal de no ser el arroz negro en toda la sociedad que sigue una tendencia. Pero somos intolerantes nos hicieron intolerantes a la incomodidad.
preferimos dar lo que sea para no pasar el rato incómodo o el momento incómodo o la situación incómoda. Y la sociedad, hermanos, por medio de todas esas cosas, no solo irá perdiendo sus libertades, sino que también irá cediendo su moral, mientras que venga a cambio de su deleite y su placer. La sociedad le dará a la bestia lo que le pida, ya sea a través de las aplicaciones, a través de las redes sociales, a través de los supuestos derechos, a través de todas las formas que se lo presente. Y esa bestia ha instruido a esta sociedad a pensar que el tirano opresor es el que no acepta el sistema. Piénsenlo. Piénsenlo. El pensamiento común es que es tiránico. Que me digas que no puedo estar en esto, que no tengo derecho a estar en estas redes, a tener todas estas cosas. Eso es tiranía. La bestia nos enseñó a pensar que es el tirano opresor el que no acepta el sistema. El que no acepta las modas, el que no acepta lo popular, el que no acepta las ideologías. Ya no solo es el que está pasado de moda, sino que es y se convertirá en el tirano. Y será tachado de fascista y de muchas otras cosas. Créanlo, hacia allá vamos. Aún ahí está el dominio, hermanos, y noten que es muy sutil. Es muy sutil. ¿Cómo nos atrapa? Y, hermanos, quiero solo mencionar muy brevemente ya que otra consecuencia lamentable de la influencia de la bestia en todas estas cosas en la sociedad es el materialismo, hedonismo y amor por el mundo, que incluso ya permeó cierta ala del evangelicalismo. Y pasemos así, hermanos, mucho más brevemente a nuestro tercer y último punto, una falacia pseudo-cristiana. Todo este materialismo, hedonismo y amor al mundo mezclados con una teología deficiente, hermanos, y una escatología predominantemente posmilenialista, dieron origen a un falso evangelio conocido como el evangelio social. El evangelio social es el movimiento pseudocristiano que surgió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que, para terminar pronto, hermanos, está más influido por las ideas del materialismo, el socialismo, el bienestar del hombre, que el evangelio mismo. Para que se den una idea, hermanos, pues no vamos a entrar en este tema, solo mi propósito es denunciarlo brevemente para que lo tengamos presente. Dice uno de sus postulantes de nombre Walter Rauschenbusch, dijo él, cito, el reino de Dios no es un asunto de llevar a las personas al cielo, sino de transformar la vida en la tierra en la armonía del cielo. ¿Se fijaron? Eso es terrible. Así que, como verán, hermanos, para estas personas, Jesús no vino a mejorar la condición social de las personas para que vivieran mejor, piensan ellos.
Ellos ven a un Jesús más político. De hecho, ellos ven a un Jesús según revolucionario y hasta socialista. Y literalmente, hermanos, lo anuncian así. Así que nosotros nos apartamos de estas cosas también, pues esta no es la solución, hermanos, para la sociedad de este tiempo. Enseguida vino la llamada teología de la liberación, se dice que por allá de los años 60, la doctrina socialista que pretende que las iglesias deben trabajar para lograr una sociedad justa. Esa teología de la liberación es esa doctrina que propone entonces un cambio social y político en beneficio de la clase obrera. Pues dicen ellos, Jesús era pobre y él se enfocó en los pobres y oprimidos. Y toda iglesia debe hacer lo mismo, dicen ellos, y luchar por los derechos de esos pobres. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es socialismo y liberalismo, que no es bíblico, no es la solución para esta sociedad. Miren las tinieblas del liberalismo pretendiendo ser luz con todo esto. Y lo menciono, hermanos, y lo menciono así, las tinieblas del liberalismo pretendiendo ser luz, porque debemos poder identificar todas las ideas anticristianas que hemos estado viendo en todas las áreas en las que se nos presenten pretendiendo ser la luz, porque ahora ya se presentan también en forma de religión. Miren, hermanos, todos aquellos liberales originadores del pasado estarían retorciéndose en su tumba de estas cosas, pero así es. En esta clase de falsos evangelios, más bien fue esta clase de falsos evangelios la que llevó a Martin Luther King, por ejemplo, al activismo político en pro de su raza, y por ello dio su vida. Sí, hermanos, pues muchos valoran todo el trabajo que hizo Martin Luther King diciendo, eso es lo que deben hacer todos los pastores. ¿Eso es lo que deben hacer todos los pastores? No, hermanos. No, ese es un activismo político. Este hombre, este pastor, según Bautista, aunque arminiano, dio su vida en ello. Lo mataron por eso. ¡Qué desgracia! ¿No les parece? ¡Qué desgracia, hermanos! Porque ¿se podrá decir que este pastor Bautista murió por Cristo? No, no murió por Cristo. Murió por los hombres. Y que los hombres le paguen. ¿Le van a pagar? Olvídense, hermanos. Pero ahí están las consecuencias de esa famosa teología de la liberación. Miren las ideas del liberalismo tratando de introducirse en las iglesias también. Debemos estar alertas en estas cosas. La iglesia no es llamada al activismo político. La solución para todo este problema en la sociedad no es, hermanos, ninguna idea política de los hombres. Si nos preguntamos, ¿cuál es la solución entonces a todos estos males de la sociedad? Que la iglesia adopte estas cosas, estas ideologías, las acomode bien y las promueva. No, hermanos. Mi último ejemplo de la influencia de estas ideas liberales, humanistas y socialistas
en el cristianismo o lo que se llama cristianismo es aquello que se influenció en Andreas Karlstadt. Andreas Karlstadt era uno de los que estaban con Lutero trabajando. Pero al principio seguía a Lutero, pero luego levantó una insurrección de campesinos cuando Lutero, después de la dieta de Worms, desapareció de la vista pública. Ustedes saben que fue como que secuestrado y llevado a esconder. En ese tiempo se levanta entonces este hombre y levantó una insurrección de los campesinos oprimidos contra los príncipes alemanes, porque pensó que era propósito de Dios y de la iglesia liberar a la gente de su opresión y sacarla adelante. Pero todas sus ideas puestas en práctica solo condujeron al evento histórico, hermano, de la masacre de Frankenhausen. Cientos de miles de campesinos masacrados, literalmente, en la batalla. Y Andreas Karlstadt salió huyendo. Pero nosotros no debemos pues seguir las ideas políticas, liberales, humanistas y antropocentristas, hermanos, aunque vengan con atuendo pseudocristiano. Aunque quieran introducirse en la iglesia para decir que la iglesia debe buscar el bien de la sociedad. No, hermanos, ese no es el propósito de la iglesia y ese no es el bien o la solución para la sociedad. Si a la iglesia le preguntan, entonces, ¿cómo se van a solucionar todos los problemas de la sociedad? ¿Qué responde la iglesia? ¿En el capitalismo? ¿O en el socialismo? ¿Con alguna idea política? No. La iglesia responderá, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la única solución. A ver, pero si tú estuvieras ahí en ese lugar, ¿qué harías? ¿Qué harías? Les diría que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Pero si tú fueras presidente, ¿cómo le harías en este país? Les diría que se arrepientan y que crean en el Evangelio. No tenemos otra labor, no tenemos otra tarea, no tenemos otro mensaje, no tenemos otra política. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos al Señor.